Bueno, continuamos y después de escuchar el comentario de Henchi relacionado con el trabajo infantil y el pensamiento del gobierno dominicano de erradicarlo para el año 2030, estamos hablando de 12 años, me hizo recordar Henchi, del cual yo fui miembro, muy activo por Naciones Unidas, por el BID y por el Banco Mundial, de cuando en el país se firmaron los acuerdos del milenio en el año 2000, 8 de septiembre del año 2000, con apenas menos de un mes, el presidente de la República, Hipólito Mejía, participó en las Naciones Unidas, donde 191 jefes de Estado firmaron los objetivos del milenio, los cuales incluían 8 aspectos fundamentales, entre ellos la erradicación del hambre, reducirla a la mitad, el analfabetismo, eliminar el analfabetismo, la igualdad de género, la salud, bueno, eran 8 objetivos, que ahora mismo no los recuerdo todos. Ese era uno, la erradicación del trabajo infantil. Entonces, el trabajo, por eso es que voy. Okay. Eran 8, pero incluía el trabajo infantil. Ahora bien, los objetivos del milenio tenían un estimado de 15 años. Todas las naciones tenían que hacer el esfuerzo mayor posible por ir cumpliendo cada uno de esos objetivos, para que el año 2015 estuvieran casi todos cumpliéndose. La meta del milenio, como le llamaban, de los objetivos del milenio, esas metas. República Dominicana no cumplió ninguno. Ninguno, ¿eh? Había una oficina de los objetivos del milenio en el Palacio que nunca funcionó. Se fue Hipólito 4 años, 2000-2004, llegó Leonel Fernández y había un tal John, no me acuerdo el apellido, que después yo le daba seguimiento. Señores, era una oficina vacía, con un salario. 2 o 3 personas, el tipo vivía paseando, y esa oficina nunca funcionó, porque nunca hubo entendimiento para esos fines. Yo estuve durante esos años del gobierno de Hipólito trabajando con el Ministerio de Educación, con un préstamo del Banco Mundial, yo trabajando para el Banco Mundial, después para Naciones Unidas, efectivamente con esos fines. Eso no se materializó. Y como Henchi decía, la situación al año 2030, el Ministerio de Trabajo se está fijando unas metas. Ahora, ¿cómo se puede erradicar el trabajo forzado de los niños en las calles? Bueno, que los padres tengan empleo. Así de fácil. Si en los hogares el padre, la madre son desempleados y donde un país más del 60% el empleo es informal, es natural que los hijos tengan que trabajar. Porque el papá y la mamá tienen que salir a la calle a buscársela. Porque el trabajo es informal. Y por eso usted ve a los niños en la fritura. Porque aquí lo que más hay es fritura. En los barrios. Ya ni qué cosa. Eso es una comida normal. El trabajo informal. Y tiene que incluir a los niños. Que a veces uno le da apuro y dice, ¿tú no vas a la escuela? Porque hay una cantidad de niños limpiando zapatos. Eso nunca se ha erradicado en el país. Y los limpiacristales, como decía Henchi, en todos los sitios. Aquí mismo en la Máximo Gómez con Kennedy, vaya, para que usted vea unos niños. Que ni el tamaño le da para limpiar un cristal. Sí. Pero tiene que salir y lo que hacen es que te piden, dame un peso para comer. Por eso está el Ministerio de Trabajo, que se dé una vuelta. El ministro de Trabajo, que ande por las calles para que se dé cuenta y busque una fórmula para evitar que esos niños, en vez de estar en la escuela, no estén haciendo eso. Ahora, está bien, usted lo lleva a la escuela,
¿Y qué comen? El desayuno escolar y en las tandas extendidas. Y después que lleguen a la casa, El juidero. no hay nada. No hay nada. Y si usted se va a Capotillo, a Gualey, Villas Agrícolas, los niños lo usan hasta de mula para la droga. Porque conocer la realidad hegemónica social de la República Dominicana no es desde un escritorio. Los sociólogos te lo pueden explicar. Cómo es la vida. No es en papeles, no es con cosas bonitas. Sí, sí, es verdad. O sea, aquí se ha determinado que en los gobiernos nada más se habla, se escribe una reunión, almuerzo, y ya se olvidó. Yo pasé por cientos de reuniones con los diferentes organismos para implementar planes pilotos. Y todos se quedaban en la gaveta. Las instituciones responsables de ponerla a funcionar nunca se ponían de acuerdo. Siempre había rivalidad. Pero se pasó casi 15 años el sistema de compra en los hospitales, que yo fui parte de eso, y siempre había un problema entre salud pública, la otra dependencia, Promecar, Come Ahora. Siempre ha habido un problema. No hay coordinación. Se nombran comisiones y no funcionan. Y eso es lo que está pasando en el país. Que dan un Picasso, hablan de algo, hay una reunión, salen los periódicos, ¿y quién le da seguimiento? Ya oí yo a gente que van para el 2030. Ahora, ¿quién le va a dar seguimiento y anualmente va a rendir un informe? Búsquenlo. A ver si a fin de año va a haber un informe de cómo va el seguimiento para poder reducir a la mitad o desaparecer, como se estima para el 2030, unas políticas públicas que eliminen el trabajo infantil en la República Dominicana. Esperen los resultados y de las comisiones y el informe anual. Yo le voy a pedir a Genchi que a fin de año me diga cuál es el informe y cómo inicia el año 2019 y qué proporción se ha logrado de reducción en estos próximos 7 meses que quedan del año. Para uno entonces poder decir que se está trabajando. Pero ahí no está el problema, Genchi. Todos sabemos que es un problema económico. Económico, meramente económico. Pero aparte de eso, Genchi, yo te acabo de enviar la bomba económica que hay a nivel mundial y de la cual debemos de poner atención, porque aquí nada se pone atención. Hace 10 años hubo una crisis mundial económica. ¿De acuerdo? Sí, claro. Lehman Brothers era. Sí, así mismo. En Estados Unidos, causante sí, de... sí. Se le acusó de la crisis, ¿eh? Sí, le acusó a él, a Lehman Brothers. Y yo recuerdo que en el 2008, cuando estalla la crisis, el gobierno dominicano, dirigido por Leonel Fernández, dijo que el país estaba blindado Blindado. económicamente. ¿No resultó así? No. No fue así. No. 2 años después. Una gran mentira. 2 años después el embate. Sí. Y terminó 4 años después con un déficit, con unas elecciones Correcto. de más de 180.000 millones. No, y 200.000 millones. No, y el aumento del déficit del Banco Y Central. el aumento del déficit del Banco Central, Que era mentira, que no, deslizamiento de la tasa. que no había ese muro de contención que él decía que estábamos blindados. Había que no fue estábamos así. blindados. Entonces, por eso yo digo cómo se le miente. Ahora, lo que sí estuvo blindado y sigue blindado es la corrupción. Entonces, miren lo que dice hoy en día los diferentes organismos internacionales con lo que se avecina. La bomba de la deuda mundial aumenta y amenaza con estallar. Eso es peligroso. Dice, el endeudamiento fue una medicina vital para salir de la crisis del año 2008. Hace 10 años. El abuso del crédito amenaza con inocular el veneno de la próxima crisis.
el abuso del crédito. ¿Qué ha pasado aquí? Ya no resiste más. No existe más crédito. Ya. Esto habla de que las deudas del Fondo Monetario Internacional, de que los países en vía de desarrollo, a raíz de la crisis de los años 80, la década perdida, se endeudaron y tuvieron problemas. Sí. Cuando los países sobrepasan el 50% de su deuda, cuando el estimado máximo de llegar de endeudamiento, Sí, la capacidad de crédito. debe ser un 35%. Más o menos Es el tope del Producto Interno Bruto. para tú poder refinanciar Sí. y amortizar parte de las deudas y de los intereses. Cuando tú no tienes control de eso, hay problemas. Entonces se está advirtiendo que la factura total de deuda de los países asciende a 164.000 billones de dólares. Que se entienda, con B. Sí, No es- billones. No es con M, sino billones. Billones. Y establece que actualmente eso equivale al 225% del PIB mundial, el endeudamiento, al 225% del PIB mundial. No llega. Sobrepasó. Sí. No hay control. Pero sigue diciendo el informe que la capacidad de poder sufragar los préstamos y de cumplir es algo peligroso. Que estamos en camino a una recesión parecida a la salida después de la Segunda Guerra Mundial. Y que muestra de eso es la situación que hay en Argentina e Italia. Y que los países en vía de desarrollo han superado el 50% del endeudamiento. Y su capacidad ha disminuido enormemente. Que se ha relajado con el crédito. Se ha abusado del crédito. Y a la vez se ha abusado. Y que entonces los países están enfrentando a un endeudamiento que recuerda la crisis después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Está República Dominicana exenta de eso? No, bajo ninguna circunstancia, porque todo el mundo sabe que la capacidad de endeudamiento de la República Dominicana ya sobrepasó su límite. Estamos diciendo de que el 53% de lo que se produce internamente en el país tiene que ser destinado para el pago de intereses, amortización de la deuda y una serie, tanto de la deuda pública interna como externa. Y sobre esa base, porque ustedes ven que el gobierno muchas veces refleja a ciertos sectores el no tener, no el interés, sino la disposición, pero es que no tiene los recursos para hacerle frente a eso. Primero por lo que se llama la corrupción, que eso bajo ninguna circunstancia, por más difícil económicamente que esté una población, eso no No se toca. eso no se toca, eso sigue por su fuero. Entonces, ahí es que está el problema, gente. Entonces esa capacidad de endeudamiento que ha sido abusada y que la sociedad dominicana hace mucho tiempo viene pronunciándose con relación a eso, que aquí todo es préstamo, aquí todo es bono, aquí todo es deuda. Sin embargo, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana no es de los mejores de la región. Más aún porque ustedes saben que aquí se importa demasiado. O sea, La balanza de allá comercial para acá, entre exportación y exportación está de un solo lado. es deficitaria. Exactamente. Porque El tú lado de la debes importación, exportar más que lo que importa. correcto. Entonces, Porque la balanza no es deficitaria. Si exportas más es porque estás produciendo más Y a lo recibes interno. más ingresos Correcto. de dólares que lo que compras. Y satisface la demanda interna, que no Lógico. tiene la necesidad de importación, sino que tú haces aquí, satisface aquí y lo que te queda lo envías. Por eso Y entonces de ahí recibe las remesas internas. Por eso vimos que en Venezuela un dólar costaba 2 millones. Exactamente. Porque Venezuela no 2 produce. 2 millones de bolívares. Venezuela solamente el petróleo. Venezuela no produce nada, todo es importado. Entonces, República Dominicana, el sistema de exportación
solamente era viable y bien en los años 70 y comienzo del 80, cuando el 39% de cubrir el presupuesto de la nación era a través de la venta del azúcar que generaban los ingenios y que otra parte se le agregaba al cacao y al café y al tabaco. Entonces, esas 4 exportaciones generaban el 50% del pago del presupuesto. Entonces la balanza era diferente. Había ingresos para poder cubrir la balanza, pero la capacidad de importación no era a la altura de las exportaciones. Correcto. Se importaban pocas cosas. Ahora mismo, la importación solamente de vehículos de lujo se supone que representa miles de millones de dólares. Este es un país donde usted camina por cualquier vía de la República Dominicana y hay un dealer. La proliferación de dealers, que no sé de dónde sacan tanto dinero, para que en el país, en cada sitio, aparezca un dealer con vehículos que cuestan millones de dólares el conjunto y que sea algo normal en la República Dominicana. Y eso se compra con divisas, no es con pesos se compra aquí al equivalente del dólar. A esta jipeta te vale $120,000, 170,000, 250,000 dólares. Porque es así que te venden. Usted pasa por un dealer y usted ve el precio y dice US. No dice RD, Henchi. No es US. US. Sí, sí. Y tú vas a alquilar algo y te dicen US, dólares. Porque parecería que la economía es dolarizada. Dolarizada, sí. Y estamos hablando de una economía que la tasa del dólar es casi el 50. Pero en el sector turismo es así, en base a No, dólar que se habla. Tú No a entras peso a dominicano. los hoteles Sí, es dólar. y tú te ves. dice que La lista de precios tú la de ves en precios dólares. es en dólares. Sí, sí. Se Así supone que el peso dominicano no es el dólar, es. Claro, es un peso. Sin embargo, nada de lo que tú compras, donde va a cualquier sitio, es en dólares. Entonces, una economía dolarizada, cuando la moneda no es nuestra, entonces si tú no produces para generar dólares, el problema es serio. Se suponía que la zona franca iban a ser grandes generadoras, pero del dólar que se queda, porque no retorna aquí, porque son inversionistas. Lo que generan es empleo y viene una migaja de dólares para pagar esos empleos. Pero el grueso de él se queda afuera. Lo mismo pasa con el turismo. Uy, qué bueno que el turismo, y mira que genera muchos dólares, pero los Operatur se quedan con el dinero allá. Cuando esos aviones vienen fletados, el pago fue allá, no fue aquí. Aquí viene el pago de del hotel, y los dueños de los hoteles tienen cuenta afuera, pues no son dominicanos. Eso no entra aquí, entra muy poco. Y eso lo sabe el Banco Central. Ahora, la capacidad de endeudarnos es preocupante. Si no nos ponemos a generar una producción agrícola, porque de eso es que nosotros vivimos, y es lo que se tiene en el país, y es lo que nunca se ha aprovechado, pudiéramos ser uno de los principales exportadores de todos esos rubros alimenticios para todas las islas que no la pueden producir, para todos esos países de turismo, porque el turismo lo que consume es frutas y vegetales, y nosotros pudiéramos ser unos grandes exportadores de frutas y vegetales. Sí, le exportan, es verdad, pero a nivel mínimo. No se le auxilia, no se ha generado una verdadera maquinaria de exportación que pueda incrementar y generar divisas para el país, gente, y generaría empleo también. Sí, porque tú sabes que en la misma medida que uno va conociendo las diferentes situaciones de la ciendrícula económica, uno se da cuenta que desde el punto de vista de la rentabilidad, del abuso y de la corrupción, hay actividades colaterales que inciden en que haya recursos directos que vayan a bolsillos de mucha gente.
Sí, eso sí. Aquí se ha denunciado lo que está pasando, viene pasando con las autorizaciones de las importaciones. No, porque es el mejor negocio. Y eso es en detrimento de la producción local. Correcto. O sea, aquí no hay protección. Es mejor importar que incentivar la producción. No, porque tú no tienes empleado. Exacto. No, y aparte de eso, que incentivar la producción, todo el mundo sabe que va un gran porcentaje a una vía directa que son no nada más que los productores. Pero que las importaciones se compra en dólares en el exterior, se trae, entonces hay una serie de desviaciones y de Evasión de capítulos, pago. Y de dación de pago, Sí. Exoneración de impuestos, Sí. pero también las comisiones que producto de la compra, Oh, entonces van directamente a los bolsillos de mucha gente. mire el ajo, el ajo. No, y incluso Ese hasta, es uno de los más grandes negocios. y ahí el arroz. Ajo, La ajo. cantidad de arroz que se importa aquí en este país, que como tú apuntas, tú sabes la cantidad Hasta de plátano. importándose plátano. O sea, hay una serie de rubros que se importan, que uno como dominicano debe darle vergüenza saber que tiene las mejores tierras potenciales de América Latina para producirlo. La habichuela. Y que necesariamente haya que traerlo del exterior, porque no hay una política de Estado que vaya a la explotación cabal de todos esos terrenos. No, eso no se ve. Mira. Y entonces se habla de que del incentivo a los agricultores. No, eso no. Fíjate, que se habla... Vaya aquí- del Valle de San Juan. Yo quiero preguntarte a ti. me lo quitaste de la boca. Vaya, el Valle de San Juan. ¿Tú sabes lo que...? ¿Cuánta habichuela producía San Juan? Que era un gusto. Y los tipos. Y los tipos de habichuela. Se ha reducido, según yo oigo, en más de un 80%. Recuerda que el acuerdo de Petrocaribe, Chávez y Leonel, ¿Era con habichuela? y solamente era ver en San Juan que se iba a sembrar. Sí. Porque la diversidad... Ese pago... La habichuela negra. Era a través de la habichuela negra que se da en San Juan. Sí. ¿Tú comprendes? Sí. Entonces uno dice... Y Constanza, Entonces- que yo oigo el grito, cómo Constanza ha tenido que reducir el ajo, Sí, tomate, la cebolla, cebolla, las papas. las papas, Sí, zanahoria. sí, así O sea, es. cómo en el valle de Constanza también, Sí, los agricultores han tenido que de las tierras olvidarlas. O sea, como ha pasado en San Juan. sí, así O sea, es. el incentivo a la agricultura ha sido nulo. Así es. Entre Chio Jiménez y todo lo que han sido después de él, ha sido un desastre. Un puro desastre en la agricultura, del incentivarla en la República Dominicana y la protección. Los norteamericanos, el descarta, pero protege a sus agricultores. Sí, eso, La producción claro. interna es Claro, protegida. claro, Aquí no. claro. Aquí Aquí no. lo que se protegió fue la importación. Los famosos permisos de importación que han llenado las arcas de los bolsillos y donde está una de las mayores corrupción, está ahí en la agricultura. Sí, claro que sí. Esos permisos de importación Obvio, eso es tremendo. Y siempre se han denunciado. siempre se han denunciado. Y lamentablemente pasan Y desapercibidos. lo que representa para conseguir un Para permiso de sector. importación de eso, Oh. porque eso tiene que... Sí, eso no es ¿Eh? para todo el mundo. Y muchas asociaciones que hacen con esos permisos de Sí. importación. Entonces, sobre esa base, Cuesta Curi, queridos amigos, miren, no es fácil el entramado que hay en este estado, porque en la misma medida que se van produciendo cosas y que los mismos sectores van denunciando, y que uno logra poner un poquito de curiosidad en conocer, uno se da cuenta de que realmente es mentira que aquí haya existido voluntad política de que pueda utilizarse la República Dominicana como un territorio que el 73% de su territorio, de su terreno, de su tierra es agrícola. Sin embargo, consciente de ese potencial, es mejor importar que producir. Y por eso ustedes ven que ahí en San Juan hay mucha gente que ya tierra de siembra, sectores agrícolas, han decidido cogerlo para vivienda, para levantar proyectos habitacionales. Si no, vaya y entre a San Juan, que usted se da cuenta que 10 kilómetros antes, tierras que uno creció mirándola florecer, de arroz, de habichuelas, y ya incluso le han tirado la capa con el objetivo De que sorgo. el sorgo. El sorgo que El fue. sorgo, que claro. yo recuerdo que bastante tierra sembrada de sorgo. Tenía Quirino. Quirino tenía. Sí, claro, Quirino. Tenía vaca. No, claro, Quirino era, de los productores de sorgo, era uno de los más prominentes de allá de
de San Juan y Las Piñas. Mira, del sorgo, no sabía. claro que sí, claro. Como también hay sectores en Constanza, pero no tanto como en San Juan, que producen el sorgo. Pero todo el mundo sabe. Se ha disminuido todo. Claro, claro, porque los productores... Y se ha aumentado entonces las importaciones. Tú buscas el Banco Central, el boletín, y tú encuentras cómo el volumen de importación lo reflejan como algo extraordinario Sí, en el boletín del Banco Central. Las importaciones han subido, pero ¿qué genera eso? Pago de impuestos, ¿no? sí, así es. Pero bien. Qué bueno, genera pago de impuestos, un volumen de importación. ¿Y la salida de dólares? Sí. ¿Cuál es? No, ¿En qué comparación está el pago de impuestos con En proporción, sí, a la salida de dólares. Sí, la exportación, a la compra. O sea, ¿cuánto compré y cuánto pagué de impuestos? ¿Y con qué compré y con qué pagué impuestos? Pagué impuestos con pesos, pero compré en dólares. Así es. Entonces está de este tamaño la compra y de este tamaño el pago de impuestos. Sí, pero lo venden porque la gente no sabe qué es lo que se da en eso. Lo que tú ves por un lado, ¿qué representa? Sí. La consecuencia. En perjuicio, claro, la consecuencia por el otro lado. Sí, pero eso no se analiza. Bueno, entonces, son En los boletines del Banco Central no hay análisis. No, de ninguna manera, solamente son publicaciones. Sí. Son publicaciones. Crecimiento económico está, pero... Y todos los medios de comunicación hablan del titular, lo que se ve, ¿y lo que eso implica? Dime cómo es. Claro, porque toda acción económica, eso es la máxima de economía, toda acción económica lo que percibe es en toda su dimensión la consecución de los recursos y de las ganancias. Tú no puedes decirme a mí de que algo sucede en términos económicos y cuando viene a ver lo que yo logré por este lado, por detrás es más perjudicial que lo que yo he querido vender, lo que he querido hacer. Porque en un negocio, ¿qué es lo que te hace ganar? Ese es el objetivo. Si eso no se cumple, la acción económica tiene que revisarla. Sí, porque hay un objetivo. Porque hay un objetivo. En negocio el objetivo es ganancia. Ganancia. No hay otro. Claro. O si no, nadie invierte. Entonces, el que produce aquí e importa lo que busca es ganar. A como de lugar. Entonces tú no puedes decirme a mí que en una política pública tú puedes venderme a mí las importaciones como algo extraordinario, como algo increíble, cuando realmente hay un perjuicio a nivel del ingreso nacional. Sí, la balanza es desequilibrada. Entonces no puede ser bajo ninguna circunstancia. Tú sabes porque que... el ingreso hay que producirlo aquí dentro con lo que tenemos. Primero para que genere empleo. ¿Entiendes? Porque mientras más éxito hay en la productividad, significa que de la mano de obra hay una utilización importante. Y entonces, si ese que trabaja ahí o los que trabajan ahí es en mayor cantidad producto de la productividad y de la rentabilidad que eso está produciendo, ¿qué es lo que te está diciendo a ti? Que hay mayor inyección y de circulación del dinero en la economía. ¿Tú recuerdas, Genchi, que en los años 70, yo diría que también a mediados de los años 80, la preocupación en el país, y eso salía a diario en los medios de comunicación y en las universidades, era muy normal uno escuchar casi diario, mensual, cómo anda la balanza de pago. Sí, claro. Si era deficitario o Sí, no. sí, claro, claro. Entonces se presentaban todos esos números. Sí, todos los indicadores. Los indicadores, entonces uno sabía cómo andaba la balanza. Y era muy normal que el cierre del año, estoy hablando incluso del gobierno de Balaguer, Sí. se presentaba la balanza de pago, si era deficitaria o no. ¿Y cómo se cubría? Sí, claro. Y entonces lo que más se hacía era la comparación de las exportaciones con las importaciones. Lo correcto. Para tratar de equilibrar y que la balanza fuera positiva. Claro. Entonces, el déficit, por eso se decía, y decía Balaguer, que él construía ¿con qué? Con peso. Con peso, sí. Balaguer no construía con préstamo, Claro. salvo algunas hidroeléctricas que se hicieron, pero lo que menos hacía Balaguer era coger préstamo. Fíjame que yo he dicho siempre de las cosas de Balaguer, pero tampoco puedo ser un mezquino de no hablar en términos económicos, y más si conozco el área económica. O sea, Balaguer hacía grandes inversiones en el país con dinero propio. Y entonces hacía las construcciones en función de los ingresos del país. Esa era la política económica de Balaguer.
Balaguer tenía un gobernador, pero el gobernador era él. Porque Balaguer, a diferencia de Otto, tenía un máster en administración. Sí. Balaguer sabía, se decía que Balaguer llevaba el presupuesto de la nación en un cuaderno. Sí, era un cuadernito. Él llamaba, según decían, al de impuestos internos y al de aduana. Por eso Balaguer eran su gente de más confianza. Y le preguntaba cuánto entraron esta noche. Entonces le decían a Balaguer cuánto dinero había ingresado a través del pago de impuestos. Y Balaguer en esa mascota distribuía, mándale tanto a esto, tanto a esto, tanto a esto y esto por inversión tanto. Ese era Balaguer. Mire, el manejo de un cuaderno le dio resultado a Balaguer. No es que estamos hablando de que no había su escape de corrupción, pero estamos hablando en el manejo de la economía. Recordemos que puso a Luis Toral como gobernador y la gente decía, pero Luis Toral no sabe ni P. Licenciado sí, pero conocimiento así, económico. No, pero el gobernador era Balaguer. Que se buscó buenos asesores. Y después puso a Guillermo Carán, me parece que fue. Sí, fue Guillermo Carán también. Pero ya es un gran economista. Sí, gobernador. Y una vez puso, cuando volvió a Luis Julián Pérez. Pero eran personas que sabían. Mario Ritvitini no fue también. Sí, también fue Mario Ritvitini. Pero Balaguer sabía que aunque ponía a una gente, el gobernador era él. Sí, pero él tenía también un recaudador por excelencia. Sí, porque no iban a llegar a la estatura de Periche Vidal. Porque Sí, ya Periche Vidal, estamos hablando de una persona que tenía amplios conocimientos Sí, sí. en materia. En Y materia en de el caso de finanzas. impuestos internos, Quesada era un monto. Y Kiko. Y Kiko en aduana. Kiko en aduana. Kiko Tavares en aduana. Sí, ok. claro, una Kiko combinación. Tavares, sí, sí. Porque Anicia sí tuvo que quitarla huyendo Ujú. por los escándalos de corrupción. Sí, rápidamente. Sí, porque Balaguer era celoso con la aduana y con impuestos internos. Pero que los ingresos estaban ahí. Es que los ingresos estaban ahí. Para él hacer era con eso. Sí. Tú podías hacer de Ablura por otro lado. No, y de hecho las principales recaudaciones del Estado es ahí. Sí, igual que con el SEA. Impuestos en aquel tiempo el SEA. El SEA, que una vez hubo una venta que el país se benefició y estaba Fernando Álvarez Bogal, ¿tú te acuerdas? Fernando, sí. Y se dio muchas cosas ahí. Hubo muchas situaciones que se dieron. Sí. Pero al fin y al cabo Balaguer manejaba No eso. cogía préstamo No, y realmente. y generaba con los ingresos internos, generaba los pagos. Sí, así a eso es. que me refiero. No, y entonces. Y nuestra balanza comercial y las obras de no infraestructura. era así. Y las obras de infraestructura producto del empleo de esos recursos. Claro Por eso que los sí. empresarios prefirieron que Balaguer volviera 10 años. Ahora, se pensó que la economía, con la llegada del PLD, el campo iba a ser otra cosa. Todo lo contrario. El campo ha sido fulminado. No ha habido política. Como pasó con Hipólito, se pensó que Hipólito, que hizo gran trabajo en el Ministerio de Agricultura en los años que estuvo cuando el gobierno de don Antonio, Guzmán, sí. considerado el mejor que ha pasado por la agricultura, por lo que se vivió después del ciclón, que no se pasó hambre, y que de verdad el campo floreció. No aplicó lo mismo en su gobierno con el hijo Jaque. No hemos vuelto a ver un ministro de Agricultura que funcione en el país, que no sea a través de las importaciones. Sí, porque ya eso se destinó a eso. Inmediatamente le conocieron el truquito de la rentabilidad de esos permisos de importación. Ya incluso se maneja hasta de las altas instancias del Palacio. Es un escándalo. Sí, esas importaciones. Hubo un ministro, No solamente en este gobierno, que se ha denunciado hubo un ministro al comienzo de Danilo que duró muy poco. en agricultura. Sí, lo quitaron. ¿Cuál fue ese? ¿Cómo era que se No llamaba? recuerdo. Sí, que duró poco. Y lo chapean. Por el problema de las importaciones. Sí, es que eso. Se dice que pasó unas importaciones por detrás del escritorio. Eso lo lambien. No pasó por tener que pasar. No pasó por donde era. Bueno, Eso ya lo llevan. tú sabes. No es fácil. Vamos a un cambio, señores. Y retornamos con Primera Hora. Recuerde usted que en YouTube suscríbase
y ahí estaremos en contacto permanentemente con todos estos contenidos de este programa Primera Hora por Teleimpacto. Usted se suscribe, Primera Hora TV, y ya, seguimos.